El tema de las reglas y principios procesales tiene una importancia superlativa en materia concursal, sobre todo en función de la naturaleza jurídica que tiene el proceso concursal. Si ustedes ven, a diferencia de las reglas, otras normas de fondo, como puede ser la ley de sociedades o inclusive el Código Civil, tienen pocas normas procesales. Pues en la materia societaria hay alguna norma que establece qué régimen debe aplicarse, el artículo 15, o algunas pautas en la intervención judicial societaria, pero no tiene mayores pautas procesales. En cambio, en materia concursal se ha discutido un poco la naturaleza, si tiene una naturaleza eminentemente procesal o tiene una naturaleza de fondo enancada en ciertos principios. En general se dice que hablar de concursos no es hablar de sus procedimientos, sino que es hablar de los efectos. Lo relativo, lo importante en el proceso concursal son los efectos que produce el concurso en las relaciones patrimoniales y en los distintos entornos jurídicos del sujeto concursado y los terceros con los cuales está vinculado. Ahora bien, el ordenamiento ha entendido como razonable fijar ciertas pautas procesales adecuadas para poder garantizar la efectiva aplicación de la ley. Entonces, en esta cuestión, las pautas procesales que tiene la ley de concurso claramente son constitucionales porque lo hacen en función de una igualdad a nivel federal de las pautas concursales e incluso algunas reglas. Téngase en cuenta que, por ejemplo, la legislación federal de los Estados Unidos, que es federal en la ley de sociedades, cada estado tiene su propia ley de sociedades, pero la ley de bancarrotas es única y se aplica para todos los procesos en orden a la garantía que tiene que tener un tratamiento tan importante como la insolvencia. Entonces, si bien se alude a principios en un sentido general, es más que todo un cúmulo de reglas procesales sin dejar de tener en cuenta que hay un principio de oficiosidad que impone que el juez debe llevar de oficio el proceso, debe instruir el proceso y debe fijar pautas y reglas para cumplir en tiempo y forma con los pasos procesales establecidos en la ley. Y también la regla de economía procesal que postula la economía de esfuerzos a la hora de poder desarrollar ciertas actividades. O sea, no es lo mismo, digamos, desarrollarlo en términos dilatados que poder cumplir esto. Se ha dicho que un concurso resuelto en términos adecuados, la liquidación rápida de los activos del concurso genera eficiencia y permite la reinserción de la empresa en, digamos, la economía normal. Entonces, muchas veces se alude a principios en un sentido general, pero son a la postre reglas procesales que imponen, por ejemplo, la aplicación supletoria de las normas procesales locales a la ley de concursos, la regulación de la remisión de los expedientes, del expediente concursal a otros fueros, los costos concursales, la carga de la prueba, las costas, la prevención de instancias, los plazos y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión procesal. Entonces, cuando uno analiza la cuestión, digamos, puntual, aparece el artículo 273 que habla de normas genéricas o de principios comunes. En lo que dice que todos los principios se aplican salvo que cada disposición tenga alguna norma puntual. En materia de plazos, en general el plazo suele ser el genérico de 5 días hábiles judiciales, pero puede ser que la norma establezca algunos plazos corridos como en la continuación de la empresa. Entonces dice que se aplican los principios procesales del 273, pero a la larga terminan siendo sobre todo reglas procesales o pautas procesales comunes que no difieren de las reglas en cualquier código de procedimiento. Una primera regla es que todos los términos son perentorios. Perentorio significa plazos fatales y no estamos hablando en este caso, en el 273, inciso 1, de la perención de instancia, sino de la fatalidad de los plazos. Esto es que los plazos no requieren ser acusados en la negligencia. Esto se aplica para el concurso en general, pero no se aplica para ciertos procesos relacionados con el concurso preventivo. Pensemos en alguna cuestión como un proceso ordinario de extensión de quiebra o de acción de responsabilidad o de ineficacia. Entonces todos los plazos son fatales, son perentorios, no se suspenden y no es menester acusar el decaimiento del plazo. Para transcurrir el plazo, este plazo no se puede cumplir y el juez debe declarar la caducidad y pasar a la instancia siguiente. Si no se fija un plazo determinado, se entiende que son de 5 días hábiles judiciales. Entonces, la ley en general no fija plazo, o en general aclara que son hábiles judiciales,
pero en muy pocos casos los plazos se entienden como plazos corridos, pero en general son hábiles judiciales y se entiende de 5 días. Lo mismo con las resoluciones. Todas las resoluciones son inapelables. Ahora bien, la norma concursal ha establecido muchos supuestos de apelabilidad de resoluciones que, aunque no tienen dispuesta la apelabilidad puntual, básicamente se permiten a ciertas cuestiones. Entonces, existen normas en las cuales se establece especialmente la apelabilidad de la ley. Por ejemplo, el artículo 13, vinculado al rechazo de la apertura del concurso, el artículo 17, relacionado a la ineficacia o separación de la administración, el artículo 24, el 51, vinculado con la nulidad concursal, el 58, el 59. Bueno, hay muchas normas que establece la regla de la apelabilidad. Pero si no establece eso, está claro que después se pueden establecer ciertas pautas. Ahora bien, la norma habla solamente de recurso a apelación, pero nada refiere a un recurso a reposición, por ejemplo, previsto en el 358 del Código de Procedimiento, también llamada revocatoria, un incidente de nulidad o recurso de nulidad, o la aclaratoria. Bueno, muchas de estas cuestiones no tienen una prohibición y en la medida podrían estar aceptados por la disposición puntual. Es muy interesante la cuestión relacionada con la perentorización de los plazos y el rol del síndico. Si bien la ley no dice nada con respecto a la perentoriedad de los plazos respecto al síndico, la práctica y la jurisprudencia concursal ha establecido que respecto del síndico, atento que el síndico es un auxiliar, un órgano concursal, imparcial y colaborador del proceso, no se puede prescindir de su opinión. Entonces, si el síndico no presenta su informe individual, su informe general, puede ser emplazado nuevamente para realizado bajo percibimiento de sanciones, multas o inclusive de ser removido. Pero está claro que no puede establecerse la posibilidad de que el síndico no conteste un requerimiento impuesto por el juez. Entonces, se entiende que el órgano de consulta, el síndico, es importante a la hora de fijación. También se estableció la posibilidad de que existe el plazo de gracia. Entonces, si bien habla de plazos perentorios, atento que los plazos son anuales y atento que se aplican las normas procesales de manera supletoria, conforme lo dice el 278 de la ley concursal, nada obstaría a que se aplique el plazo de gracia. No solo en las presentaciones judiciales, sino también ha sido aceptado el plazo de gracia para las verificaciones de crédito. Recuérdense que cuando se declara la apertura de concurso preventivo o de quiebra, se fija un plazo hasta el cual los acreedores deben verificar sus acreencias en la oficina del síndico. Y esta verificación también debería permitir que el síndico incluya la posibilidad de que se presenten los escritos en las 2 horas hábiles siguientes al plazo de atención establecido por la ley, digamos, establecido en el proceso concursal, atento que él tiene que establecer la pauta semanal. En general, con respecto a la citación, se dice que todas las citaciones se tienen que hacer por cédula, pero también se establece un sistema de notificación Ministerio Legis que está regulado por la notificación en el primer martes o viernes siguientes. Por lo tanto, si la resolución salió el día martes, como la notificación se realiza al día siguiente, eso impondría que se notificaría recién el primer viernes siguiente y a partir de ahí se computarían los plazos procesales. Está claro que hoy la notificación a través de las e-cédulas o notificaciones electrónicas está generando algunos cambios culturales que imponen que se puedan notificar a través de cédulas electrónicas, reduciendo los plazos y costos de tramitación. La regla es que el proceso concursal es un proceso que no se para, es un proceso importante y que debe tener un tratamiento específico. Entonces, para evitar esas dilaciones y que el proceso no vaya a detenerse en función de esa situación, se establece que el proceso concursal no se puede remitir a otro juzgado. Entonces, si hay un juez laboral o un juez civil o aún un juez de la sucesión que quiera pedir la atracción o la remisión del expediente, la ley lo prohíbe, digamos, poder eventualmente expedir la fotocopia que sea necesario, certificaciones, etcétera, para que el otro tribunal pueda contar con los elementos probatorios para tomar ciertas decisiones. Pero el expediente no se remite. La única posibilidad en la cual se puede remitir el expediente es para temas penales y por un plazo limitado de 5 días. El proceso penal, el fiscal podría requerir
el proceso concursal para analizar la documentación y para ver la documentación en general, pero no podrá ser por más de 5 días y el juez es responsable de continuar oficiosamente ese proceso. Entonces, si fuera remitido al juzgado penal, a la fiscalía, el juez deberá garantizarse de que se cumplan dentro de los 5 días. Todo lo que tiene que ver con las actuaciones del síndico se dice que son gratuitas. En realidad no se habla de gratuidad en un sentido estricto, sino de un pago ulterior. Entonces, todos los pedidos de informes, juicios, tasas y demás que debe realizar, el síndico lo tiene que hacer sin previo pago. Esto no significa que una vez realizado, ese pago se incluya en la planilla de distribución y eventualmente se debe realizar. Pensemos un informe que se pide al registro público, algún oficio o algún diligenciamiento de alguna otra diligencia, eso no requiere pago, pero una vez liquidados todos los bienes, eso se tiene que incluir en el proyecto de distribución y pagarse el proporcional como gasto de concurso a la entidad que así lo establezca. Entonces, esto debe ser incluido en el proyecto de distribución. En lo que tiene que ver con la carga de la prueba, la verdad es que la norma establece un mecanismo de que la carga de la prueba se rige por las normas que así lo disponen. Y esto era innecesario. ¿Para qué aclarar algo que ya estaba incluido en la normativa procesal de cada lado y que el propio artículo 278 remitía a las normas procesales? Entonces, teniendo en cuenta esa situación, lo único que hay que tener claro es que si se trata de una cuestión laboral, deberá regirse por las normas procesales laborales. Si se trata de una cuestión de consumidor y el principio indubio pro consumidor, deberá tenerse. Y si fuera una cuestión de daños o de alguna naturaleza, podrá aplicarse el régimen de cargas probatorias dinámicas. El juez tiene la responsabilidad por el cumplimiento de los plazos. Ahora bien, esta responsabilidad por el cumplimiento de los plazos no significa que no puedan ser ampliados o dilatados. Depende el contexto del concurso, depende la situación del concurso. El juez puede fijar plazos mucho más allá de los que la ley lo fijan. No es lo mismo un concurso que tenga 1.500 acreedores, unos pasivos muy complejos, que el concurso de un consumidor que a lo mejor tiene 5 acreedores y de montos muy reducidos. Pero es importante establecer que el juez es el director del proceso y es el encargado de tomar las medidas para que este proceso no se dilatare innecesariamente o injustificadamente. La prolongación injustificada puede ser mal desempeño y esto podrá dar lugar a un iuri o alguna cuestión, sancionatoria del juez según la constitución de cada provincia. El juez, al ser un director del proceso, tiene la facultad de hacer comparecer al concursado y a terceros a las audiencias. La audiencia que se llama audiencia del 102, en donde el juez lo hace comparecer y le puede hacer preguntas vinculadas con... Y si no viene el concursado o el fallido, puede pedir el auxilio de la fuerza pública llamando a la policía y comunicando eso a los efectos de garantizar la comparecencia. También se le puede pedir documentos al concursado y cualquier otro instrumento que fuera necesario para resolver la situación patrimonial del concurso. Entonces, obviamente que cualquier limitación de esta comparecencia que le pueda hacer el juez está vinculado con el derecho de defensa. Si hubiera un fallido que tuviera que decir alguna cuestión que lo pudiera afectar en un proceso penal o en un proceso concursal, está claro que podrá no decirlo. También están los límites en lo que tiene que ver con el secreto profesional y la posibilidad de resguardarse, supónganse que sea un contador de la empresa, de ciertos información que pudiera tener, que pudiera estar tutelada. O sea, siempre hay normas como el principio de razonabilidad que en algún punto imponen esta situación. Entonces es importante tener en claro eso. Generalmente en la práctica se cita por cédula y el concursado o el tercero comparece a los efectos de tomar las decisiones. En paralelo, y esto ya se va a ver más adelante, el síndico tiene derechos y facultades y para eso puede librar cédulas, oficios, pedir informes, requerir al concursado explicaciones, mandar emails, consultar expedientes concursales en otras jurisdicciones y, en fin, tiene una serie de medidas muy importantes. En la verificación de créditos tiene la facultad desde el 33 de inspeccionar los libros del concursado y de los acreedores a los efectos de poder debatir, adecuadamente los créditos y poder conocer la realidad de cada cuestión. Está claro que en lo que tiene que ver con reglas procesales, el Ministerio Público Fiscal, el fiscal o eventualmente el fiscal de cámaras, es parte en todo proceso de alzada en el concurso preventivo en el caso del artículo 51. Y en la quiebra
digamos, deberá ser parte en todos los recursos. Entonces, en primera instancia, el fiscal no tiene participación, salvo que hubiera alguna cuestión muy puntual en donde hubiera a lo mejor algún menor o alguna cuestión de consumidor o alguna cuestión de inconstitucionalidad que se discuta, pero la alzada tiene participación en los términos del 51 cuando se trata de un concurso preventivo y en la quiebra en cualquier situación en donde el síndico sea parte. ¿Y a los efectos de qué está la participación del fiscal? A los efectos de dar una información clara para que el juez pueda entender esta situación. Otro instituto que tiene bastantes particularidades es el Instituto de la Perención de Instancia o caducidad de instancia, que hay que distinguirlo de la perentoriedad de los plazos. Y esto lo que dice es que en el concurso preventivo, en la quiebra o en el proceso concursal en sí, no perime el proceso. ¿Y por qué? Y porque el juez es el encargado de llevar adelante el proceso y de tomar todas las medidas de impulso bajo procedimiento de ser responsable. Pero también existen cuestiones auxiliares o circunstanciales como los incidentes, prontopagos, etcétera, en donde el plazo de prevención es de 3 meses. Entonces, en todas las demás actuaciones, pensemos en un pedido de quiebra o en un pedido de concurso preventivo que todavía no está abierto, todas las actuaciones pueden entenderse que perimen en 3 meses. Si suponte sea un recurso de apelación ante la alzada, también el plazo son 3 meses. Esta perención de instancia a la larga es una forma anormal de terminación del proceso e implica el cierre o la terminación procesal de una manera normal, que es por el transcurso de estos 3 meses sin que se haya, digamos, tomado. Obviamente que, como toda perención de instancia, tiene una interpretación restrictiva. Ante la duda debe garantizarse la posibilidad de continuar con esa situación. Entonces se ha aceptado la perención de instancia en los procesos concursales no abiertos o en los pedidos de quiebra no impulsados, sea a pedido del propio acreedor o del deudor en la medida que no esté abierto. Una vez que esté abierto, el proceso concursal se impulsa por el juez y no es susceptible de ser perención. Podrían darse algunos supuestos en los cuales la ley expresamente fija un plazo mayor. Por ejemplo, en la acción de ineficacia, en la extensión de quiebra o en la acción de responsabilidad de terceros, la ley en los artículos 119, 164 y 174 fija un plazo de 6 meses para la declaración de perención de instancia. Entonces hay que tener cuidado con esa cuestión. Los plazos se computan de la manera procesal. Entonces, al tratarse de un plazo fijado por meses, se contarán sin excepción de día alguno, se concluyen el día y si concluyeran ese día al día hábil siguiente, y se excluyen obviamente los días de la feria judicial y si así las leyes locales lo determinaran. ¿Está claro? La perención de instancia se declara de oficio por el juez, aunque sea un incidente o algún juicio tramitado de manera incidental. El juez de oficio constata el traspaso de esos 6 meses y declara la perención de instancia. Entonces, no se genera una situación de un incidente de perención de instancia o algo similar, sino que simplemente se trata de la declaración de perención. Obviamente esta situación puede ser discutida judicialmente. Acá aparece una cuestión del punto de vista procesal que está con lo que se llama la purga de la perención. Entonces esto se ha tratado a nivel jurisprudencial local, especialmente de Córdoba, atento que el régimen de perención de instancia es un régimen diferenciado del régimen a nivel nacional. Entonces en Córdoba, a pesar de que se requiere la acusa y la perención y cualquier acto impulsorio podría impulsar e impedir la perención de instancia, si han transcurrido 3 meses y nadie ha realizado ningún acto de impulso y a partir de ahí se realiza un acto de impulso, cuando se notifica ese primer acto, la parte contraria, si ha constatado, denuncia que se opone a esa perención de instancia y el Tribunal Superior de Justicia, a partir del caso Matteoli y otros casos, ha aceptado la purga de la perención en el caso de que así lo oponga. Pero si se opone, se puede declarar la instancia ope legis o ministerio legis independientemente del impulso en ese marco. El 278, como dijimos, impone la aplicación de las leyes procesales locales. Y esta aplicación de las leyes procesales locales impone todo lo que no sea contradictorio con el proceso concursal. Y fundamentalmente tienen que ser compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal. Hay algunos ordenamientos como el de La Rioja, que es de única instancia, entonces habrá que ver, o algunos ordenamientos que tienen algunas particularidades. Entonces,
el tribunal deberá compatibilizarlo de manera razonable, siempre teniendo en cuenta que lo esencial es la celeridad y la economía procesal a los efectos de que se pueda llevar adelante otra cuestión. En paralelo, existe lo que se llama el legajo de copias. El legajo de copias es una copia de todas las actuaciones personales que debe llevarse para que esté a disposición de todos los interesados procesales. Esto ha generado un debate interesante en función de los expedientes electrónicos, porque al no haber un expediente electrónico no suele haber un legajo de copias y la única posibilidad de consultar el expediente es de manera virtual. Entonces se ha aceptado que el tribunal imprima una constancia de ese juzgado a los efectos de poder compulsar o analizar la situación en este legajo impreso a papel. También se ha aceptado la posibilidad de que terceros interesados puedan tener participación en el proceso concursal de manera provisoria y tener acceso al expediente digital por 5 días, pidiendo que se carguen los datos de ese interesado a los efectos de poder discutir. Entonces, estas son cuestiones que, digamos, tienen alguna cuestión interesante. También aparecen algunas otras cuestiones que tienen que ver con el sistema recursivo concursal o procesal concursal. En general, como vimos, los recursos que se aplican en materia concursal, siempre teniendo en cuenta la inapelabilidad recién explicada y que el ordenamiento puede establecer, son el recurso de aclaratoria que se impone en función de cuando la sentencia o la resolución no es clara, alguien puede pedir que se aclare y el juez podrá aclararlo en los plazos procesales. O inclusive de oficio el juez puede realizar una aclaración de ese proceso teniendo en cuenta las circunstancias puntuales que deban regirse. También está el recurso de reposición o revocatoria, en donde se interpone entre el mismo juez para que el juez revea esa situación. Y este recurso de reposición puede llevar una apelación en subsidio o no. Si lleva apelación en subsidio, habrá que ver si esta disposición es apelable o no, porque si no puede ser apelable, la reposición en apelación debe ser rechazada. Entonces, si el interesado, el impugnante, entiende que esa decisión de apelación fue incorrectamente rechazada, deberá interponer el recurso directo o en queja, acusando en la Cámara que fue mal delegado a los efectos de que el juez de Cámara, la Cámara, pueda analizar si fue mal o bien denegado la apelación. Si fuera mal denegado, la Cámara le impondrá la remisión de la causa a los efectos de resolver sobre el fondo. A esos efectos se genera un cuerpo de copias para que pueda tramitarse esa cuestión. El recurso de apelación, que se rige por las normas supletorias de los códigos procesales, que suele ser interponer entre los plazos de 5 días, suele no interponerse fundado, salvo en cuestiones muy puntuales como amparos, honorarios o inclusive algunas cuestiones de familia que así lo imponen, pero en general la apelación se impone sin fundamentar y se debe fundamentar en la alzada corriendo los plazos respectivos, que suelen ser 10 días. También se plantea la posibilidad de interponer un recurso de casación en las mismas reglas, y el tribunal que debería entender esta cuestión de casación sería un tribunal de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, o en función de competencia, deberá establecerse los recursos extraordinarios que así lo establecen. Lo mismo con recursos de inconstitucionalidad, cuando lo que se está discutiendo no es ya una cuestión argumental o de jurisprudencia contradictoria, como le impone el 383 en materia de recurso de casación, sino una cuestión de inconstitucionalidad. Pero también hay algunos recursos concursales propiamente de la ley de concursos, y es el recurso de revisión, que impone cuando se ha rechazado una verificación, o la revocación por dolo, en el caso de que dentro de 90 días se constate la existencia de dolo, con lo cual permite revisar las sentencias de verificaciones bajo ciertas situaciones, o el recurso de reposición contra la ley de quiebras, o inclusive el proceso concursal como un mecanismo para frenar cualquier pedido de quiebra pendiente. Inclusive, aunque no es un recurso en un sentido estricto, la conversión del concurso preventivo, de la quiebra en concurso preventivo, es una forma para poder frenar también el concurso preventivo. Es interesante también analizar la cuestión de la cosa juzgada concursal y las variables que ello tiene. La cosa juzgada concursal, en la medida que coincidan sujeto, objeto y causa, no puede volverse a discutir. Entonces, en principio, cualquier cuestión tramitada en materia concursal
pensemos en una verificación de crédito o en un recurso, hace cosa juzgada material, con lo cual no puede ser revisada en un proceso ulterior, salvo alguna cuestión muy individual como el recurso de nulidad, eventualmente, o de revisión, cuando aparece algún elemento extraprocesal que no había sido tenido en cuenta. Entonces, el crédito que fue obtenido en una sentencia hace cosa juzgada material y no puede ser revisado en otro proceso salvo estas situaciones. Lo mismo con los procesos continuados en los términos del artículo 20. El artículo 20 impone que los procesos de conocimiento se pueden continuar y esta continuación, una vez obtenida la sentencia, puede ingresar por la pronta verificación. Bueno, esta cosa juzgada que establece el artículo 21 es una cosa juzgada material, o sea, si está discutido en un proceso ordinario donde se discutió con amplitud la cuestión probatoria, pero tiene un plazo breve de prescripción que son 6 meses, en donde una vez obtenida la cosa juzgada material en ese proceso ordinario en el juez natural, deberá dentro de los 6 meses pedir la pronta verificación y el juez solamente va a poder modificar cuestiones que tengan que ver con la adaptabilidad a la cuestión concursal. Pensemos en intereses, plazos y algunas cuestiones relevantes con la cuestión concursal. Lo mismo si lo que tengo que verificar es una sentencia ejecutiva. En ese caso, la sentencia ejecutiva tiene valor formal y el juez podrá modificar la situación y tener en cuenta la cuestión material o la causa de esa obligación ejecutiva a los efectos de poder. Lo importante que tiene que ver con la cosa juzgada concursal es que no solamente tiene efectos intraconcursales, esto es, a los efectos internos del proceso concursal, sino tiene efectos extraconcursales. Y una sentencia de verificación de crédito podría ejecutarse, pensemos en un crédito hipotecario, en el juez natural, en el juez civil, sin que el juez civil pueda, objetar esa cosa juzgada obtenida en el proceso concursal. En lo que tiene que ver con el pronto pago, ustedes saben que la cosa juzgada no es definitiva y se pueden proponer situaciones teniendo en cuenta que el pronto pago no es solamente un reconocimiento del crédito, sino una pronta ejecución de ese crédito. También se ha discutido si una verificación de créditos en la cual se omitió solicitar y declarar el privilegio puede eventualmente declarar el privilegio. Y sobre la base de que no se presume la renuncia, se ha aceptado la posibilidad de que el juez, aún en omisión, pueda revisar y incorporar un privilegio a esos efectos. Por supuesto, también existe la cosa juzgada írrita y un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue el caso Banco Nación. Expresamente la Corte, atento el volumen de los honorarios regulados y algunas otras cuestiones, expresamente admitió la posibilidad de revisar la cosa juzgada cuando se torne irrazonable, ilógica y contraria a todo el sentido natural. Finalmente, hay que tener en cuenta los procesos incidentales. Los procesos incidentales están regulados en los artículos 280 al 287 y tiene una estructura formal muy parecida a la del juicio ordinario. Esto es, se presenta la demanda con todo el ofrecimiento de prueba, se contesta la demanda con todo el ofrecimiento de prueba, se abre prueba por 20 días, no hay alegatos, puede haber solamente 5 testigos, los peritos pueden ser uno, solamente sobre las cuestiones, los plazos son todos fatales, no se pueden apelar cuestiones de tramitación del proceso, al igual que en el abreviado, sino que se tienen que tramitar en la sentencia de fondo, y la sentencia que admite o rechaza, más allá que tiene un valor de cosa juzgada material, puede ser impugnable en los términos convenientes. Entonces, para poder entender, se debe leer el 280 al 287, que es el incidente concursal propiamente dicho, con las pautas procesales que regula el juicio ordinario, el juicio abreviado en los códigos de procedimiento o el juicio sumario a nivel nacional. Muchas gracias.